Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este nuestro espacio que llamamos Maná para el Desierto. Una oportunidad para que nosotros vayamos edificando allí en casa una pequeña iglesia. El templo está cerrado, pero la casa, la iglesia de casa o la iglesia doméstica, en la medida en que la familia se congrega en torno a Jesús y tiene en su centro el pensar, el sentir y el actuar de Jesús, allí hay una iglesia de casa. Bien, quisiera entonces compartirles lo siguiente. Parece que se interrumpió nuevamente la transmisión. Les ofrezco disculpas, hay algunas dificultades. Bueno, volvemos entonces a lo que estamos nosotros trabajando. Vamos a iniciar con nuestra oración. Oración que la hacemos para pedir a Jesús que entre en nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Bien, vamos entonces a continuar con el texto que estamos trabajando en estos 2 días anteriores. Mateo, pueden tomar su Biblia, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Hoy tenemos el tercer momento, pero dado que la transmisión se interrumpió ayer, antes de explicar la segunda parte del texto, voy a explicar eso, la segunda parte, del versículo 28 al 30, de tal manera que completemos la explicación y terminemos entonces ya como que concluyendo qué es lo que se revela aquí de Jesús y qué se revela de nosotros y qué sugerencias, qué llamadas nos hace a nosotros, a nuestra vida, el texto. Bien, como les dije, hay que orar siempre antes de leer la palabra de Dios. Siempre pedir la asistencia, el don del Espíritu Santo, para que Él nos ayude pues a comprender el texto. Padre del cielo, regálanos ese don maravilloso del Espíritu Santo, para que Él abra nuestra inteligencia para comprender lo que vamos a leer. Que abra también nuestro corazón para amar la palabra que nosotros estudiamos o leemos, y nuestra voluntad para que busquemos poner en práctica, traducir en hechos de vida lo que la palabra nos ha inspirado. Te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, volvemos entonces al texto. Vamos a leerlo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios
e inteligentes, y las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, recordemos lo que leímos, la explicación del comienzo. Jesús hace una oración de alabanza porque reconoce en el fracaso que ha tenido allí, en esas ciudades de Betsaida, de Corazaín y también de Cafarnaúm, ha reconocido en ese fracaso porque predicando y haciendo milagros realmente encontró indiferencia, apatía, no se movió. Mucha gente, especialmente dirigentes, tanto religiosos como civiles, no se movieron. Los sabios y los entendidos, los estudiosos de la ley, de la Biblia, diríamos, Antiguo Testamento, no se movieron a conversión. Y reaccionaron a Jesús más bien como oponiéndose o con indiferencia, una cierta apatía y rechazo de Jesús. Pero viendo Jesús que los pequeños, los sencillos, los humildes, las personas como de mente simple, ellos estaban entendiendo lo que Jesús decía y además lo estaban acogiendo. Y veían que eso era lo que estaban esperando. Esa era la buena noticia liberadora para ellos. Entonces, viendo Jesús eso, lo que hace es decir, definitivamente, mi Padre obra así. Lo que es del agrado del Padre, lo que realmente complace al Padre, es que los pequeños encuentren en la buena noticia la palabra que están esperando, el consuelo que están esperando, la liberación que están esperando. Entonces se da cuenta de eso y por eso Jesús compone esta oración de alabanza. Bien, eso lo explicamos el día de ayer. Vamos a profundizar en la segunda parte del texto, que eso fue lo que en el día de ayer lamentablemente se nos cortó. Del versículo 28 al versículo 30. Dice Jesús ahora dirigiéndose a la gente. Después de alabar al Padre, se dirige a la gente en alta voz. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Bien, veamos entonces que en ese texto aparecen tres invitaciones. Primera, como tres llamados. Primer llamado, vengan a mí. Segundo llamado, carguen sobre ustedes mi yugo. Tercer llamado, aprendan, o tercera invitación, aprendan de mí. Son entonces tres llamados, tres invitaciones que Jesús dirige a la gente. Primer llamado, vengan a mí. ¿A quiénes hace ese llamado? Dice Jesús, todos los que están cansados
y agobiados a ellos. Habíamos explicado algo de esto. ¿Quiénes eran las personas que se sentían cansadas y agobiadas? Primero, son personas que sufren. Son las personas marcadas por el sufrimiento. Pero es un sufrimiento que es resultado de una carga y de un agobio que ellos sienten. Bueno, ¿y qué les está causando? ¿O qué es lo que pesa? ¿Cuál es la carga que están llevando? Entonces descubre uno que ese sufrimiento está causado, en primer lugar, por todas las exigencias religiosas, todas las normas, todos los estatutos, todos los preceptos de la ley. Les decía en otro momento que eran 631 preceptos, 631 preceptos de la ley. Y los estudiosos de la Biblia o de la ley se habían puesto a hacer lo siguiente: a traducir en normas, en preceptos, todo lo que aparecía allí en la Torá, y sacaron eso, 631. De esos, 248 eran mandatos, 248 mandatos. Pero lo más curioso eran 345 prohibiciones. Entonces, lo que era permitido, lo que era mandado hacer y lo que era prohibido. Más prohibiciones que mandatos. Más cosas, diríamos así, prohibidas que permitidas. Ya uno dice entonces, ¿qué tipo de ley es? Una ley restrictiva y que ya realmente comienza a agobiar, porque es más lo que prohíbe que lo que manda. Ya hay, digamos, una clave de lectura. Segundo, eran también normas y preceptos que estaban como custodiados por los maestros de la ley. Y maestros de la ley que hacían sus interpretaciones, ciertamente desde sus estudios, pero sobre todo aprovechándose de la gente más sencilla, la más humilde. Recordemos, por ejemplo, el caso de la viuda que va a exigir justicia. Cuando un pobre quería que se le hiciera justicia, acudía al juez. ¿Quién era el juez? El maestro de la ley. Ellos eran los que emitían las sentencias. Pero entonces los pobres muchas veces tenían que pagar sumas grandes, o como la viuda, casi que gastar todos sus bienes para pagar el abogado para que le hiciera justicia. Esto ya era un agobio grande para los pobres. Pero no solamente eso, es que era una cantidad de leyes que prácticamente como que inundaban toda la vida, incluso de los campesinos, los más alejados. Porque desde que nacía, por ejemplo, un animalito primogénito, tenía que ser consagrado al Señor. Que la primera lana que una oveja daba, tenía que ser también entregada. Que si se ofrecía un sacrificio, entonces también tenía que ser parte dada pues al templo. El pobre estaba lamentablemente muy agobiado por tantas normas, preceptos que asfixiaban la vida. Pero no solamente eso, eran también los impuestos, muy difíciles también de pagar, impuestos de peaje, impuestos que tenían que ver con el solo hecho de existir dentro del imperio, impuestos que eran recogidos por recaudadores, y que cuando la gente, por ejemplo, en sus préstamos para sembrar, si les iba mal, especialmente esto pasaba con los campesinos, si les iba mal, entonces prácticamente tenían que si no podían pagar, entonces hacer un nuevo préstamo, le refinanciaban la deuda, como en los bancos.
Entonces le refinanciaban la deuda al pobre y quedaba sobreendeudado, diríamos así. Pero si ya no podía pagar, ¿qué se hacía? Tenía esta persona que venderse como esclavo, él y sus hijos. Entonces toda la familia se empleaba como esclavo. Entonces era un agobio espantoso, muy especialmente para los pobres, que no podían tampoco sobrevivir de esta manera. Entonces era mucho sufrimiento el que había, además de todas las exigencias del imperio romano, la presencia militar que había allí, el modo como también entraban en las casas. Bueno, era una cosa ciertamente que causaba mucho agobio, mucha pesadumbre, mucho dolor entre los habitantes de, pues digamos aquí de la Judea y de Galilea, pero más naturalmente entre los pobres. Entonces, ¿qué dice Jesús? Vengan a mí todos los que están cansados, ustedes los que están cansados por todas esas exigencias de la ley, ustedes los que están, esos 631 preceptos, que les asfixian su vida, vengan ustedes todos los que están casi que por el suelo, agobiados, fatigados, por todas aquellas obligaciones de impuesto, que también les obligan incluso a venderse como esclavos cuando se cuelgan, por ejemplo, o no pueden pagar las deudas. Vengan ustedes, todos jornaleros. Los jornaleros eran de las personas que más sufrían, eran prácticamente los condenados a mayor pobreza, porque vivían como hoy, del día a día, como muchos, del día a día. Y entonces, si no eran contratados, ¿qué pasaba? Había situaciones en las que pues no podían responder con el alimento para la familia, y al no poder responder con las obligaciones del alimento o del pago de arriendos, en fin, terminaban estos jornaleros en la miseria, pasando hambre. Entonces también estaban muy agobiados por la situación económica, el hambre, había mucha hambre y había también enfermedades. Entonces Jesús se dirige a toda esta masa, a toda esta multitud de personas que son la mayoría los que se encuentran así, cansados, agobiados. La palabra que emplea aquí es agobiados, significa esos que están como echados por el piso y están también desesperados. Bueno, ¿qué les dice Jesús? Yo los haré descansar. Yo los haré descansar. ¿Cómo los hace descansar? Se pregunta uno. Ofreciéndoles, entonces, dice Jesús, tomen sobre ustedes mi yugo. Les propongo un yugo o una carga fácil. Bien, voy a explicar esta parte del yugo. La ley se hablaba en los círculos de los maestros del yugo de la ley. El yugo, que de alguna manera era una carga, ciertamente, hasta los mismos rabinos parece que, o maestros de la ley, lo reconocían. El yugo era entonces como una carga que se llevaba de todas maneras en la vida. Pero Jesús dice una cosa, versículo 30, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, yo propongo un yugo, pero mi yugo es fácil y la carga es ligera. ¿Qué quiere decir Jesús? Veamos lo que es un yugo y una cosa que es muy interesante en relación con Jesús. El yugo es precisamente ese instrumento que se coloca de madera allá en la espalda del buey, en el lomo del buey, y entonces para arar. Pues bien, ¿cómo se fabricaba un yugo? El que era el dueño del buey
y quería entonces dedicarlo también al arado, iba donde el carpintero. Y el carpintero lo que hacía primero era tomar una medida para que el yugo cuadrara. La palabra que se emplea aquí es: mi yugo es fácil. ¿Qué quiere decir? Mi yugo cuadra bien. Es lo que quiere decir Jesús. Mi yugo ajusta bien y no causa heridas. Entonces por eso tenía que ir el que mandaba hacer el yugo al carpintero varias veces para que fuera cuadrando el yugo en el lomo del buey. Ese era, digamos, el modo como se hacía el yugo, hasta que al fin cuadraba, para que no dejara, pues, para que no molestara, no hiciera herida tampoco ahí, cuadrara bien. Hay un detalle que es muy interesante. Jesús, entre sus oficios, los que tenía, era también el ser carpintero. Y algunos, hay una leyenda que dice que Jesús, como otros carpinteros, también fabricaba yugos y que allí colocaría seguramente un letrero para hacerle propaganda a su carpintería en donde hacía esos yugos. Y entonces tendría el yugo como un logo, pero también una frase que decía: mis yugos cuadran fácil. Esa sería como la publicidad que tendría Jesús en su taller. Mis yugos cuadran fácil, mis yugos ajustan fácil. ¿Qué significaba? Mis yugos cuadran tan bien que no producen sufrimiento, ni heridas, ni molestia al buey, al que lleva, mejor dicho, el yugo. Bueno, es una leyenda, pero para decir precisamente esto que aparece aquí. Yo tengo un yugo, una carga, yo tengo un yugo y una carga suave, ligera, no hace daño al que la lleva. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es ese yugo o carga? Es lo único que propone Jesús, lo único que propone Jesús, la única exigencia que hace, un mandamiento nuevo les doy. Amén. Eso es la única carga que nos pone Jesús, pero carga porque, digamos, en el que pide de todas maneras también un esfuerzo nuestro, y llevarlo siempre. Y es que en toda relación humana, nosotros nos dejemos como que guiar por ese amor de Dios que habita en nosotros y que es, como lo hemos dicho, compasivo, clemente y misericordioso. Entonces, cuando yo soy habitado por el amor de Dios y dejo fluir en mí el amor de Dios, de esa manera me duelo con el dolor del otro, compasión, me acerco, me inclino al que está también sufriendo, clemencia, y hago algo concreto por esa persona que sufre, misericordia. Pues eso es lo que me está pidiendo Jesús. Todo lo que yo haga, lo que yo haga en la relación con los demás, que esté siempre, digamos así, como que inundado, todo se exprese sobre la base de esa capacidad dada por Dios a nosotros, que es lo que nos hace semejantes a Dios, imagen y semejanza suya, amar. Y cuando se hace todo con amor, todo pesa menos. Cuando se hace todo protestando, renegando, lamentándose, todo pesa más. Pero incluso las cosas difíciles, cuando se hacen con amor y por amor a los demás, pesan menos. Un ejemplo: un hombre se encuentra a un niño que lleva sobre sus hombros cargado a otro y va subiendo una montaña. Y el hombre se dirige a este niño y le dice: oye, esa carga te debe pesar bastante, ¿sí? Efectivamente,
y llevaba a otra persona, a otro niño alzado, porque era paralítico. Y entonces lo llevaba así, alzado. Entonces le dice, oye, esa carga te debe pesar bastante, ¿cierto? Y entonces este niño le contesta, no es una carga, es mi hermano. Si al hermano lo lleva alzado con amor, no le pesa, no le pesa. No es un yugo pesado, sino que cuando se lleva con amor, también lo de alguien pesa menos. Y especialmente cuando va marcado por la alegría. Entonces, cuando Jesús nos dice, yo los haré descansar, nos propone precisamente ese estilo de vivir la vida. Todo llevarlo con amor y desde la compasión, clemencia y misericordia. Pero también nos hace descansar cuando precisamente Jesús nos invita a vivir desde la verdad. Porque uno recupera la libertad. ¿Qué es lo que a uno lo hace feliz? Ser libre. Ser libre. Entonces todas estas personas marcadas por el sufrimiento, cuando dan el paso a acercarse a Jesús, cuando damos el paso a acercarnos a Jesús, Él nos hace libres, nos libera entonces de todos los yugos, de todas esas exigencias, digamos, morales, religiosas, civiles, sociales, civiles, que muchas veces se viven como carga. Entonces por eso nos hace descansar como haciéndonos personas libres. Y libres también porque no vivimos bajo la base de apegos. Porque una de las cosas que también a uno lo agobia y a uno lo fatiga es precisamente vivir bajo dependencias y creer que sin eso o sin aquello o sin esa persona no puede vivir. Y entonces, ¿por qué? Porque uno establece a veces relaciones de apegos. Pero cuando usted y yo somos libres de apegos, cuando vivimos la vida también en desprendimiento, en despojo, del que hablaba también Francisco de Asís, entonces se sufre menos, o mejor no se sufre, porque si tengo tanta libertad frente a lo que soy y a lo que tengo, que no me apego ni siquiera a la vida, entonces, que Jesús mismo nos dice esto, el que ama más su vida que mi seguimiento mío, pues la va a perder. Entonces, esa libertad es el modo también como Jesús nos hace descansar. Bien, entonces esta es la segunda parte de esta reflexión que nosotros hacíamos ayer. Bien, ahora podemos nosotros hacernos, para terminar ya, como algunas preguntas. A ver, ¿qué agobios, qué pesos, qué cargas siento yo en este momento? ¿Qué agobios, qué cargas pesadas, qué yugos que me doblegan, que me generan sufrimiento, qué situaciones me hacen sentir fatiga, cansancio, para que yo, sintiendo eso, vaya a Jesús, de tal manera que yendo a Jesús, Él me hace descansar, porque Él me promete eso. Vengan a mí todos los que están cansados, yo los hago descansar. Él me libera de pesos, Él me libera de cargas. Ve con ellas a Jesús. Vengan a mí, dice Jesús. Entonces yo voy con mis pesos, con mis cargas, con mis yugos, con lo que me fatiga, con mis cansancios. Y la promesa de Jesús es, yo te hago descansar. Entonces, la pregunta también es, cuando me he sentido así, ¿he acudido a Jesús? ¿He ido a Él?
Él sabe cómo intervenir también para aliviar el peso de todo aquello que me agobia. Una segunda pregunta: conozco también, pero para aprender. Como dice Jesús, ha revelado estas cosas a los sencillos, pequeños y humildes. Conozco personas sencillas, humildes. Conozco personas de mente simple, pequeños. Conozco personas así y personas que tengan ese como corazón humilde, que acoge las cosas de Dios. Y sobre todo, ¿qué puedo yo dejarme enseñar de esas personas? ¿Qué puedo yo aprender de esas personas sencillas y humildes? Las tengo de pronto por ahí a mi lado también. Son tan transparentes, lo reflejan en su rostro. La bondad aparece en su rostro. Ayer visitaba yo a una persona y la mamá había fallecido, la tía había fallecido, Matildita. Yo le iba a confesar a ella, ya tendría como unos, no sé, como 82 años más o menos, ya por edad falleció. Se complicaron algunas cosas. Pero decía Matildita, pero su merced de qué se confiesa, me llamaba cada 15, cada mes para que la confesara. Pero su merced de qué se confiesa si es que su merced no tiene sino virtudes. Padre, soy tan pecadora. Pero Matildita, es que lo que su merced dice, eso no es ningún pecado. Algunos enojos, ciertamente, bueno, pero su rostro tan transparente, su mirada tan limpia, su sonrisa tan hermosa y bella, que uno dice, gracias Señor por haber conocido estas personas que muestran ciertamente el rostro de Dios. Qué bueno que el Señor, que nosotros abramos los ojos y que el Señor nos coloque también en nuestro camino esas personas que nos hablan de Dios con su rostro, aprendamos de ellas. Hay muchas sonrisas fingidas, hay mucho rostro maquillado en el sentido de arreglado por la apariencia. Por eso Dios ante todo mira el corazón. Ojalá nosotros tuviéramos ojos para reconocer el corazón sencillo de las personas, el humilde. Y nosotros lo fuéramos también. Qué bueno apuntar a la sencillez, a la humildad, a sentirnos pequeños, a no buscar elogios, primeros puestos, porque o no vivir del orgullo, la prepotencia, porque a veces tenemos ese yo muy grande, y cuando tengo el yo muy grande, simplemente, ¿qué sucede? Lo mismo que de la queja de Jesús. Los orgullosos se cierran a Dios, resisten a Dios, no dejan entrar a Dios en su vida. Entonces también en esta tarde pidámosle a Jesús que nos regale un corazón sencillo y humilde, un estilo de vida humilde, sencillo, pequeño, que hace que uno llegue pues a todos y acoja a todos y admire la bondad de todos y se sorprenda con todos. Bien, que Jesús, que se nos revela aquí en el día de hoy como aquel que alaba a Dios por la obra de Dios en los pequeños, que Jesús, que nos invita a que vayamos a Él para descansar y asumir ese yugo del amor, esa única carga, nos ayude también a llevar una vida
del total agrado de Dios. Así sea. Mañana comenzamos otro texto, para que lo vayan alistando y lo vayan leyendo. El texto va a ser de Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 13. Pedid, buscad, llamad. Vamos a hablar entonces de la oración. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Y lo hacemos también en los 3 momentos. Lectura, pista de lectura, profundización del texto y terminamos también con lo que dice, lo que me revela de Jesús el texto y de nosotros. Entonces, Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 13. Que Dios los bendiga con una muy buena tarde.